Me pongo a grabar la sesión. Me compartimos. ¿Me confirman si están viendo? Sí, ahí estamos mirando. Bueno, muchachos, bienvenidos a la etapa de ejecución y desarrollo. De antemano felicito a todos los muchachos que han dado continuidad con este proceso. Ya estamos, obviamente, con el proceso de deserciones, pero pues muy contentos con todos los que se han puesto al día, han entregado las actividades. Sé que ha sido complejo, pues, por varios factores para ustedes, pero pues muy contento, muy agradecido, igual también con el instructor Carlos que nos ha apoyado en las sesiones anteriores. La idea de hoy es hacer un abrebocas del tema de la guía número 5 y la primera evidencia. Como ustedes ya saben, vamos a entrar en la etapa de HTML5. Para algunos que ya tienen experiencia, para otros que no, pues vamos a empezar a ahondar en este tema. Entonces entramos a la actividad del proyecto número 5, integración de los elementos multimedia, de los elementos de la multimedia, guía de aprendizaje número 5. Entonces, muchachos, continuamos en el resultado de aprendizaje número 47, el cual inició el 18 de julio del 2022 y termina el 25 de julio del 2022. Reconocer lenguajes de marcas en un componente multimedia teniendo en cuenta el diseño establecido por el cliente. La competencia, integrar los elementos multimedia de acuerdo con un diseño establecido. Muchachos, para esta nueva etapa o para este resultado de aprendizaje, yo hice unas modificaciones en la guía, teniendo como precedente que ustedes ya han realizado ciertas actividades que aquí se irían nuevamente a repetir y pues no va al caso de que hagamos actividades que ya hemos presentado. Permítame un minutico. Perdón, una pregunta, o sea, no tiene que ver con el proceso anterior. Sí, todo tiene que ver con el precio anterior, Dúa. Lo que pasa es que muchas de las evidencias ya la han realizado, entonces yo hice unas pequeñas modificaciones, o sea, ya todo lo hemos realizado. La idea con esto es que no vuelvan a repetir un ejercicio. Pues la idea es estructurar la guía en la presentación de un informe, ¿cierto? O sea, instructor, que, disculpe, o sea, que esa evidencia, la evidencia uno, esa, usted la va a mandar con los cambios, Sí, o sea, los cambios que le realizaron. Exactamente. Por ejemplo, aprovechando de decir, permíteme la guía. Ya todos tienen la guía número 5, ¿cierto? Claro, instructor. Listo. Sí, la fase activa ya. Listo, muchachos. De conformidad con la guía que nos propone la institución, ¿cierto? Que es actividad proyecto 5, evidencia número 1, crear y editar elementos gráficos con maquetación web. Resultado de aprendizaje asociado, estructurar los elementos de la multimedia a través de los lenguajes de maquetación web. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que dentro de la actividad que teníamos a realizar, teníamos estudiar los materiales de formación HTML5, editores de imagen y efectos especiales GIMP o PostScript, introducción a Blender. En Blender ya lo intervenimos. Este último material está relacionado con la actividad de proyecto número 4 y se encuentra en la fase 3. Igual la guía nos va dando los pasos. Y teniendo en cuenta el concejal que se encuentra en la fase 2 de planeación, donde se diseñan y se crean los elementos gráficos en 2D. Y retomar, retocar los elementos gráficos de concept art en 2D haciendo uso del programa GIMP. Ahora, tener en cuenta el concept art que se encuentra en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto número 4. Entonces, estas actividades, permítanme un minutito. Estas actividades, muchachos, qué pena que estaba timbrando aquí el WhatsApp. Estas actividades ustedes ya previamente las realizaron. Entonces, ¿qué hice yo? Dentro de las evidencias y las actividades a intervenir, o la evidencia que hay que entregar, las actividades que hay que entregar en la evidencia número 1, perdón. Entonces, la modificación es así. En un documento de Microsoft Word, adjunte su storyboard trabajado en la fase de proyecto anterior, trabajado en la fase de proyecto anterior.
debe estar en formato digital donde se acepte escaneado, elaboración manuscrito, recuerde las descripciones. Tener en cuenta el concept art que se encuentra en la fase 2 de planeación, ¿sí? Lo que ustedes ya han venido realizando, anexar las imágenes de ello del concept art realizados con Adobe Illustrator, que fue lo que vimos con el instructor Carlos, en 2D y formato 3D. Deben justificar la elección de estos elementos en su proyecto, realizar la comparación del concept art en los formatos realizados, explicar las diferencias que encuentran en la elaboración de los elementos gráficos, en la elaboración de los elementos gráficos. En el caso de haber hecho cambios a sus productos o elementos gráficos, es conveniente informar ese punto. Anexar el prototipo funcional realizado con la herramienta Balsamiq. En este mismo documento se adjunta el enlace de YouTube de la publicación de Storyboard que vimos en las sesiones anteriores y adjunte el acta de validación del cliente. Entregar en un solo archivo en Microsoft Word con portada, introducción, desarrollo de los puntos, conclusión y bibliografía utilizando las normas APAS. La no entrega de las normas APAS tendrá 10 puntos menos. Entonces, muchachos, vean, para resumirles el cuento, la idea de esta actividad es coger todas esas actividades que ya hemos realizado previamente. ¿Por qué saco esto a colación? Porque varios de los compañeros pues han cambiado de grupo o han modificado y la idea es retomar todo de lo que iniciamos a donde vamos. Obviamente, ustedes ya han avanzado, ya han entregado los trabajos y quién mejor que ustedes para conocer esas modificaciones o esas actividades que vienen realizando. Como la actividad la evidencia número 1 de la guía es repetitiva, pues no va a juicio que nosotros volvamos a realizar las actividades. Es retomar lo que ya tenemos, creamos el documento conforme a la evidencia y vamos desarrollando esa actividad. ¿Cierto, muchachos? Entonces, eso por ese lado. Igual yo ya les voy a compartir la presentación, porque ¿cuál es la idea de este ejercicio? Es que iniciemos con la aplicación de HTML5 y empecemos a hacer la maquetación de nuestro portal. Como tal, utilizando obviamente todas esas evidencias que hemos venido realizando durante la ejecución del curso. Recordatorios, aprovechar la plataforma, la fase de análisis y planeación que están abiertos con varios días de plazo, ver el cronograma de recuperación en el grupo WhatsApp, realizar las actividades de reflexión inicial de cada actividad de proyecto y sesión en foros. Recuerden que hace parte del portafolio y la suma al final de la formación para el PASISALVO y para el PASISALVO del programa. Tener en cuenta todos los 6 puntos que solicita la evidencia, las cuales se las voy a compartir ahorita. Esto pues obviamente es lo que se estructura desde el centro de formación. Pero bien, retomando el tema principal del día de hoy es la intervención o la implementación del HTML5. Entonces, dentro del territorio, ¿cierto? Nosotros encontramos dentro del material de formación, entonces, como pueden ver, la etapa de la fase de desarrollo, la etapa número 3 ya se encuentra activada. Y aquí contamos con la actividad de proyecto número 5, la guía de aprendizaje número 5, la introducción, ¿cierto? Y el material de formación. ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Darles una directriz para que ustedes en este plazo que tienen revisen la documentación para poder hacer una práctica del tema de HTML5, pero que ustedes vayan ahondando e investigando. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencia en el tema, pero la idea es que... pensé que había ingresado algo. Pero la idea... HTML5, introducción. Ok. La versión HTML5 es la última revisión importante del lenguaje básico para la... Espérense y vemos el World Wide Web. En esta se realizaron varios e importantes cambios en atributos y elementos que permiten potencializar y optimizar el uso de recursos en la web, garantizando abreviación, visualización, velocidad y conectividad, entre otras, ofreciendo al usuario una experiencia novedosa y práctica en su interacción con los recursos de la nube. Dentro de este material específicamente, encontrará las condiciones y sintaxis necesarias para hacer uso de imágenes. Bueno, muchachos, miren,
vámonos al hecho, ¿sí? ¿Cuál es el tema o cuál es el desarrollo de HTML5? Resulta que por allá, en el 2000, ¿cierto? Se desarrolló el lenguaje de HTML, es un lenguaje de códigos. ¿Qué permitía este tema? ¿Qué permitía el lenguaje de HTML5? A diferencia de hoy que nosotros contamos programas como Wix para hacer las páginas más interactivas, resulta que de fondo eso viene en un formato HTML, ¿sí? ¿Qué pasó? Iniciamos nosotros con el formato, digo yo, cuando yo empecé mi carrera como ingeniero, y inicialmente se desarrollaban las páginas en HTML5. Se hacía la maquetación. Cuando ya hablan de maquetación, es que hay un encabezado como inicio, nudo y desenlace. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros previamente modelábamos cada cosa y a punta de lenguaje, sí, porque no vamos a decir código, porque eso no es código, a punta de lenguaje empezábamos nosotros a ir implementando nuestra página web como tal. ¿Qué sucedía o cuál era la magia de este lenguaje? Que por lo menos si yo quería importar o contar con una imagen, ¿sí? Yo no podía poner la imagen porque obviamente la página me quedaba supremamente cargada. Entonces, a punta de código, de lenguaje, nosotros por lo menos hacíamos que las imágenes se ampliaran, se encogieran, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo. Lo que quiero que hoy que vean es que este es el esqueleto para el desarrollo del formato HTML. Obviamente después del HTML venía el CSS y ya pasamos en ese entonces con el tema del JavaScript y muchas otras herramientas que se intervenían. Entonces, para nuestra formación en el tecnólogo multimedia es muy importante reconocer el desarrollo del HTML. ¿Qué sucede? Pues 22 años después, pues ya contamos con una versión de HTML5, obviamente con algunas modificaciones y cambios y mejoras a medida que va avanzando pues, el desarrollo del código. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Que la idea de este portal, de esta sesión, es mostrar los materiales que tenemos dentro de la formación para que ustedes se vayan documentando y vayan socializando o vayan conociendo la herramienta para que hagamos una práctica y podamos revisar todos estos temas. Por ahora lo importante es que primero reconozcan la guía de aprendizaje número 5, que es la que está cargada en el portal, los materiales de apoyo y guía ¿para qué? Para que ustedes vayan viendo, mira, aquí hablan del material de formación, el tema de WIS, o sea, si ve lo que yo les estoy diciendo, hay muchas cosas que ya a hoy pues no se hacen como antiguamente lo hacíamos, generando la maquetación, el lenguaje. Ahora pues ya las herramientas son más intuitivas y nos permiten hacer los cambios y ella misma genera el código. Pero la base de todo esto es poder reconocer qué es una etiqueta, qué es un encabezado, cómo lo voy a programar, los banners, todo eso se desarrolla a punta de lenguaje. Eso todo, o sea, esa es la base o el inicio de todo esto. Ahora, si seguimos el material. Una pregunta. Duan, buenas, señor. O sea, habla de lenguajes de programación con lo de Java que según tengo entendido que eso es una cosa de lenguaje de programación. Sí, señor. Lo que pasa es que, Duan, cuando nosotros desarrollábamos páginas web iniciando, pues los recursos, la máquina y todo lo que teníamos en ese momento y en ese entorno, o lo que se consumía en la web, pues era mucho más liviano, digámoslo así, como para que me entiendan. Entonces, digamos que todo depende también del equipo, la máquina, el recurso que usted tenga. Y así sucedía con la web. ¿Qué pasa? Que antiguamente no se contaban con páginas supremamente cargadas, con banners, con de todo, ilustraciones, videos. Eso pues no en su momento no existía, ¿sí? Entonces todo era más liviano, todo era más compacto. Hay un portal que todavía sobrevive, que es ¿cómo es que llama la página? Donde uno encuentra las tareas, Wikipedia. No, el rincón. Esto, ¿qué es?
Este ya está más actualizado. Vamos a buscar así. Esto era el HTML, muchachos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Entonces, Sí. así era una página web hace 20 años a punta de lenguaje HTML. Si ustedes, pues obviamente los navegadores y todo ha cambiado y nos permite ver la codificación. Si ustedes ven, aquí está la etiqueta HTML donde inicia el encabezado, el título, ¿sí ven? Todo era muy ligero o liviano, no teníamos todas ese montón de imágenes, se hacían las referencias, se llamaba. Muy básico. Exacto, obviamente en ese momento entender el lenguaje HTML pues tenía su ciencia. Ahora pues ya muchos de los portales, si ustedes ven las personas, los millennials, pues ya todo es más mascado. ¿Por qué? Porque obviamente hay desarrolladores que le dicen, venga, yo te facilito el desarrollo de un portal web, como en el caso de Wix. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en esta sesión? Que ustedes empiecen a documentar el material, porque la idea es hacer una actividad a la antigua y una actividad a la nueva, para que reconozcan qué herramientas han cambiado, qué han modificado, qué ha sucedido dentro de estos 22 años de desarrollo de la herramienta como tal. Alguien levantó la manito. Yaisir, buenas noches, señor. Buenas noches, instructor. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Igual yo estuve averiguando sobre, bueno, la actividad 2 que viene de lo que usted está hablando, el HTML. O sea que eso se supone que debemos trabajar con el Dream Weaver ese. ¿Cómo se entrecortó, Yaisir? Debemos trabajar, o sea, se supone, yo estuve averiguando eso lo que usted está explicando de la HTML, que es lo de la segunda actividad. Y bueno, estuve viendo unos tutoriales y ahí enseñan cómo utilizar el Weaver para luego editar la página de Wix. Exacto, pero es que la magia de esto, Yaisir, es conocer el lenguaje desde su base, ¿sí? ¿Qué le facilita esto a usted? Que cuando usted esté en una herramienta que le desarrolla el lenguaje, pues usted le puede hacer modificaciones sin ir a afectar el material. Les voy a dar un ejemplo básico de cómo hacemos nosotros los anuncios acá. Eso es puro HTML ya. Resulta que cuando yo tengo que hacer un anuncio, ¿cierto? A mí el portal, por ejemplo, voy a llevar esto. A mí me dice fuente HTML, ¿sí ven? Este es mi anuncio, guardo un fondo, guardo un formato. Entonces, yo me voy a mi portal, creo el anuncio. Si yo lo pongo en fuente, él me va a guardar. Pero ¿qué sucede si yo borro, por ejemplo, acá? Bueno, no me lo borró de una. Permítame. O sea que la página del SENA es creada en HTML. Claro, es que es que esa es la base de todo, Juan. Entonces, yo tomo acá, creo la sección normal, pero si yo, por ejemplo, le borro esto. Si ven, mire acá, si ven en esta etiqueta y la borro, le doy fuente, pues el fondo no se me va a borrar, pero sí se me va a cortar a lo que decía el fondo, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que se busca con el HTML? El HTML es solamente, ¿sí ven? Mira, ahí lo retorné. El HTML solamente no, el HTML es la base para el desarrollo de las páginas web. Desde ahí inició todo. Igual recuerden que anteriormente, antes del desarrollo de la web, no se contaba con las páginas, se manejaba todo por consola o por MS2, por lenguaje de máquina, y se hacían los pines.
Entonces, todo eso ha venido evolucionando a tal punto. Pues, cuando nosotros hablamos del HTML, antes del HTML, si ustedes ven mi pantalla, todo se desarrollaba por consola. Entonces aquí se generaba la codificación y llamábamos y hacíamos las máquinas. Por ejemplo, un pin 142, 142.98.98. Entonces, antiguamente, cuando se encontraban las páginas y los servidores, pues ellos se llamaban primero por consola y se iban ubicando por pin. Pin es un código que se utilizaba y se sigue utilizando a la fecha, ¿cierto, muchachos? Entonces, básicamente, ¿cuál es la intención de la sesión de hoy? Motivarlos a que hagan la revisión como tal del formato de la guía, del material de formación, ¿cierto? Para nosotros intervenir y hacer la práctica la otra semana. Hacemos, como hemos venido realizando con el instructor Carlos, vamos a hacer unos ejemplos. La idea es que ustedes vayan conociendo cuál es la base del HTML, el HTML5, ¿cierto? Y puedan empezar a hacer sus ejercicios y obviamente realizar la evidencia número 1. La idea de la sesión de hoy es primero mirar lo que tenemos pendiente, cargar el video, darle las directrices y notificarles la modificación, y ya la otra semana entramos en materia. Igual ustedes van muy avanzados con todas las actividades y ya el proyecto como tal lo llevan completo. Entonces la idea es ir acoplándonos con estas nuevas modificaciones. Permítanme un momento, muchachos. No. Miren, muchachos, ya les voy a compartir por territorio lo de la evidencia, lo de la actividad y la modificación, ¿sí? Obviamente esto lo socialicé yo porque pues no valdría el desarrollo de esta actividad para poner, desarrollando, o sea, y colocando cosas que ya hemos realizado dentro de la formación, muchachos. ¿Listo? Entonces, lo importante para hoy, muchachos, es que descarguen la guía número 5, revisen el material de formación que contamos con territorio y pues obviamente demos inicio a la etapa de desarrollo y sigamos con el desarrollo juicioso de todas las actividades que hemos venido realizando. Entonces, pues nada, chicos, para el día de hoy era solamente darles esta directriz para que por favor revisen. Nosotros ya desde el centro, pues yo ya hice las modificaciones de lo que vamos a intervenir en esta etapa de desarrollo, ¿cierto? Y estamos organizando las prácticas y las sesiones prácticas ¿para qué? Pues para darles un mejor panorama, entendiendo que hay situaciones con el tema de los tiempos y los que se han venido realizando. El resto, los que han entregado los trabajos y han participado activamente en las prácticas, los felicito. Entonces, muchachos, por el día de hoy la sesión era darle estas pequeñas directrices para que por favor revisen los materiales y ya la otra semana entramos en materia con lo que tenemos pendiente. Instructor, qué pena. Yo ahí les compartí un video que encontré por YouTube y la guía en el grupo. Listo, Duan, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Entonces, eso era solo por el día de hoy, estas pequeñas directrices. Ya la otra semana entramos en materia con el desarrollo del HTML5. Entonces, les agradezco por favor revisen la documentación para darle un poco más de celeridad a esto. ¿Listo? Y recordarles revisar la guía de aprendizaje número 5. Entonces, permítanme un minutico. Entonces, nada, muchachos. Como siempre, les agradezco la participación. El día de hoy era esta pequeña sesión. Ahorita termino, les cargo para que tengan presente lo que tienen que intervenir y por favor les socialicen a sus compañeros. Bueno, señor. Gracias, profe.
Listo. Listo, ingeniero. Buenas noches, instructor. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Alexis, ya le marco, y Don Omar, ya le marco. Que tengo 2 pendientes con ustedes. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Bueno, ya les marco, muchachos. Dale.